Y en esta hora de la tarde yo quiero compartir brevemente una porción de la palabra muy importante, que si usted escucha con atención, esta palabra puede cambiar su existencia para siempre. La palabra del Señor dice en Proverbios 14:12, que a continuación doy lectura, y dice de la siguiente manera: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Escucha, estimada persona, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y en esta tarde yo quiero titular esta reflexión, compartiendo aquí públicamente este mensaje llamado Caminos de Muerte. Sí, mi amigo, estimada persona, debes de escuchar, debes de saber que hay caminos de muerte. No todos los caminos son seguros, no todos los caminos que llevamos son de seguridad. En lo natural, cuando uno viaja por la carretera, cuando uno va viajando a otro estado, a otra ciudad, es muy común en los caminos quebrados, en los caminos cerrados, en los caminos de curvas, hay muchas cruces que dan testimonio de que muchas personas accidentalmente han perdido la vida. Me ha tocado viajar muchas veces por la mentada Rumorosa, una carretera que antiguamente era muy cerrada, y en esa carretera, cuando era carretera libre, hubo muchos accidentes, hubo muchas tragedias. Me ha tocado también pasar por las cumbres de Maltrata entre Puebla y Veracruz, y cuando uno pasa por esos lugares peligrosos, caminos peligrosos, uno se puede dar cuenta que son caminos de muerte, porque hay muchas cruces al lado de la carretera. Y así en lo natural, en lo humano, así también en lo espiritual, así también en lo moral, hay muchos caminos moralmente hablando que son caminos de muerte. El camino representa el estilo de vida, la forma de vida, la manera de cómo se va conduciendo el ser humano. Y en esta tarde, estimada persona que me escucha, venimos a decirte de parte de Dios sobre el peligro de andar en caminos de muerte. Dios advierte a todo ser humano lo peligroso de andar en caminos equivocados. Moralmente, el ser humano, por causa del pecado en su corazón, va caminando en caminos de muerte. Y usted debe de saber que todo camino fuera de la voluntad de Dios es un camino de muerte. Y si usted va en esta vida, si usted está viviendo fuera de la voluntad de Dios, le tengo que advertir, le tengo que decir en esta tarde que usted lleva un camino de muerte. Aquella vida fuera de la voluntad de Dios, aquella experiencia de vida humana fuera de la voluntad de Dios, moralmente es un camino de muerte. Yo no sé qué clase de vida tiene usted. Yo no sé si su vida está dentro de la voluntad de Dios o está fuera de la voluntad de Dios. Pero si usted está viviendo fuera de la voluntad de Dios, usted va en caminos de muerte. Todo camino fuera de la voluntad de Dios es camino de muerte. Toda clase de vida humana fuera de la voluntad de Dios es camino de muerte. En esta vida humana, cada persona lleva un camino de vida personal, y cada quien es responsable del destino a alcanzar. Muchas personas se han perdido moralmente porque han tomado un camino equivocado. Muchas personas están sufriendo, están llorando porque han tomado un camino equivocado.
Y usted me dirá, ¿qué clase de personas están sufriendo las consecuencias de un camino equivocado? Y yo le respondo en esta tarde que los cerezos, las cárceles, las prisiones están llenas de hombres y mujeres que tomaron un camino equivocado y ahora están privados de la libertad, encerrados, enjaulados como animales, siendo seres humanos, privados en una cárcel porque tomaron un camino equivocado. Usted que moralmente está libre y que anda caminando en la calle, por favor, no tome un camino equivocado. Usted que tiene el privilegio de tener a su familia, de tener una casa, de tener una esposa, de tener unos hijos, por favor le pido, no tome un camino equivocado. Todo camino equivocado en la voluntad de Dios es camino de muerte. La Biblia revela algunos caminos equivocados que resultan en desgracia, en dolor, muerte para el ser humano. Voy a mencionar a continuación algunos caminos que literalmente revela Dios en su palabra. Primero, en el Salmo 1:1, el primer salmo de la Biblia, se revela el camino de pecadores. Sí, Dios revela un camino equivocado al cual le llama camino de pecadores. Y el camino de pecadores es aquel camino de aquellas personas que voluntariamente no quieren arrepentirse, que aún teniendo conocimiento de Dios, siguen pecando conscientemente, que están mal delante de Dios, pero aún así no quieren arrepentirse de sus pecados. Y por esa vida pecaminosa que llevan, esas personas que van en camino de pecadores y que no quieren arrepentirse, llevan un camino de muerte y perdición. Ese es el camino de pecadores. En esta ciudad hay mucha gente que tiempo atrás conoció el Evangelio. En toda la segunda de Ciudad Juárez hay personas que tuvieron un tiempo en el Evangelio y se apartaron, y ahora van en camino de pecadores, conociendo de Dios pero fuera de la voluntad de Dios. Ese es el camino de pecadores. Pudiera ser que alguien de los que me está escuchando un tiempo atrás caminó en el Evangelio, conoció a Cristo, estuvo en la iglesia, pero caíste, fracasaste y te apartaste, y aún conociendo de Dios andas en camino de pecadores. Ese camino de pecadores te llevará a la muerte, estimado amigo. Si tú conoces a Dios, vuelve al camino de Dios. Arrepiéntete, por favor. No sigas en el camino de los pecadores, porque es un camino que te va a llevar a la muerte y a la condenación eterna. Otro de los caminos que menciona la Biblia, que son caminos de muerte, es el camino de los impíos. Así le llama Dios. En el Salmo 146, versículo 9, se revela el camino de los impíos. Y el camino de los impíos es aquel camino en el cual van las personas que no tienen piedad, aquellas personas que no tienen amor propio ni afecto fraternal para con su prójimo. Son personas odiosas que no aman ni a su propia familia, menos a Dios. El camino de los impíos
van aquellas personas moralmente malas, y su estilo de vida los llevará a un camino de muerte, de dolor y de sufrimiento eterno. Un tercer camino que menciona la Biblia es el camino de los malos. El camino de los malos también es un camino de muerte. En Proverbios 4:14 revela el camino de los malos. Y es un camino maligno de aquellos que son malos en extremo. Y mire que en toda familia, en toda ciudad, en toda sociedad hay gente mala en extremo. Mala en extremo. ¿Y quiénes son aquellas personas malas en extremo? Los violadores, los que violan a niños, los que violan a niñas, los que violan a mujeres indefensas, los que secuestran, los que asesinan, los que cometen vilezas contra su propio prójimo. Personas malas en extremo. Ese es el camino de los malos. Aquellas personas que donde quiera que van, donde quiera que llegan, van produciendo maldad, dolor, escarnio y sufrimiento. Las personas que van en el camino de los malos son personas que ya tienen una sentencia de muerte, y lo que siembran cosecharán. Este es otro camino de muerte, el camino de los malos. Hay un cuarto camino que revela la Biblia, el camino del necio, y está revelado en Proverbios 12:15. El camino de los necios. Y el camino de los necios es el camino de la gente testaruda. Aquellos que son tercos, aquellos que son obstinados, aquellos que no aceptan corrección, aquellas personas malignas de corazón, cerradas a la razón, contrarias a la verdad de Dios. Ese es el camino de los necios. Son gente maligna porque son sabios en su propia opinión y llegan a pensar que pueden saber más que Dios, y por ello tienen tropiezo con la verdad de Dios. Su forma de ser los llevará a caminos de muerte y de perdición. El camino del necio también es un camino de muerte. Y hay un quinto camino de muerte que revela la Biblia: el camino del perezoso, el camino del flojo, el camino del holgazán. En Proverbios 15:19 ahí habla del camino del perezoso. Y este es el camino de la gente perezosa, que no produce nada bueno en la tierra, que no produce nada sano en la vida. El camino del perezoso, hermanos, está hablando de gente maligna de pensamiento, y son aquellas personas que viven a expensas de los demás. Son improductivos, son perezosos, son haraganes, son holgazanes. Personas perezosas que por la pereza, que por la flojera se tornan en ladrones, estafadores, abusivos, corruptos, traicioneros. Esta es la forma de vida de esa gente perezosa que lleva un camino de muerte. Es un camino de muerte porque por estafar, por abusivos, por corruptos, por traicioneros y por ladrones pueden ser asesinados, pueden ser privados de la libertad. Este es otro camino de muerte que revela la Biblia. Y hay un sexto camino de muerte que revela la Biblia: el camino del perverso. Proverbios 21:8
habla del camino del perverso. Y este es el camino de la gente conflictiva. Y mire que hay mucha gente conflictiva en las calles. Hay mucha gente conflictiva en la ciudad. ¿Y quién es la gente conflictiva? Son gente de corazón perverso que llevan un camino de muerte. Son aquellos buscapleitos, corruptos de corazón y de pensamiento. Son los que provocan problemas en las casas, en los hogares, en el trabajo, en las segundas, donde quiera que llegan. Son gente violenta y conflictivas. Lo único que trae es muerte, dolor y sufrimiento para los que están alrededor. Todos estos caminos que he mencionado a manera de ejemplo son caminos que llevan al ser humano a la desgracia, a la ruina, al fracaso y por último a la muerte y a la separación eterna de Dios. Estimada persona, Dios al revelarnos estos caminos de muerte lo hace con el propósito de que todo ser humano esté consciente hacia dónde se dirige sus pasos, hacia dónde va caminando en la vida. Estimada persona, ahí donde me estás escuchando, medita moralmente hacia dónde vas caminando. Moralmente, ¿qué destino llevas? Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Pregúntate a ti mismo, le pregunto a tu conciencia, ¿qué clase de camino moralmente estás llevando? ¿Irás por un camino de muerte? ¿Irás en el camino de los pecadores? ¿Irás en el camino del impío? ¿Irás en el camino del necio? ¿Irás en el camino del malo? ¿Irás en el camino del perezoso? ¿Irás en el camino del perverso? ¿Qué clase de camino vas llevando, estimada persona que me escuchas? Medita por favor en tu conciencia. Toda esa clase de camino fuera de la voluntad de Dios es camino de muerte. Pero Dios en esta tarde viene a advertirte de que debes de dejar ese camino de muerte que a tu parecer es derecho, pero tú sabes en lo profundo de tu conciencia que es un camino equivocado, es un camino de fracaso, es un camino de miseria, es un camino de dolor. Hay mucha sabiduría en el ser humano cuando reconoce su error, cuando reconoce su equivocación y trata de ser diferente, trata de cambiar de vida. Persona que me escuchas, analiza tu forma de vivir, hacia dónde diriges tu vida, qué clase de vida estás llevando, moralmente, por dónde estás caminando, qué camino vas llevando. Hay muchos en la tierra que llevan caminos de muerte. Hay muchos en esta tarde de las personas que están en esta segunda que van en caminos de muerte. Y muchos neciamente no quieren aceptarlo. Neciamente no quieren reconocerlo, neciamente no quieren apartarse. Entre tantos caminos que llevan a la muerte, la Biblia revela que solo hay un camino que lleva a la vida. Hay un solo camino. La Biblia dice en Proverbios 15:24, escucha con atención: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Mire qué palabra tan sabia.
El camino de la vida es hacia arriba, al entendido. Usted debe de ser sabio. Apártese por favor de ese camino de muerte. Sea entendido por favor y busque el camino de vida, el camino de la libertad, el camino de la felicidad, el camino de la verdadera prosperidad, el camino de la verdadera paz. Es un camino hacia arriba. El camino de la vida es hacia arriba. Los caminos de muerte son hacia abajo. El camino de la vida es arriba, porque su entrada es la persona divina y celestial, nuestro Señor Jesucristo. Él es la realidad espiritual del camino de la vida, porque el Señor Jesucristo personalmente dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En cambio, el camino de muerte es hacia abajo, porque es un camino de fracaso, es un camino de miseria, es un camino de maldición, y es aquella vida humana que vive únicamente limitado a las cosas pecaminosas, sin tener en cuenta las cosas celestiales, sin reconocer al Señor Jesucristo. Vivir únicamente como un pecador terrenal, como un perdedor, como un mediocre, como un fracasado, como un derrotado. Ese es el camino de muerte. Pero el camino de la vida es vivir como un hijo de Dios, amado por Dios, bendecido por Dios, perdonado por Dios. Es la experiencia de vida más alta que puede existir. Aquella vida que ha sido perdonada por Dios, aquella vida que ha sido librada por Dios, aquella vida que ha sido restaurada por Dios. Estimada persona, si estás en Cristo, estás en el camino de vida. Pero si estás sin Cristo, estás en un camino de muerte. Si estás en Cristo y con Cristo, estás en el camino de la vida. Mateo 7:13, el Señor Jesucristo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En el versículo 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Caminos de muerte y caminos de vida. Le pregunto a tu conciencia una vez más: ¿por cuál camino vas? Moralmente, ¿hacia dónde vas? Espiritualmente, ¿hacia dónde te diriges? ¿Al cielo o al infierno? ¿Cuál será tu destino eterno? Según el camino que lleves en esta tierra. Según el camino que lleves aquí en la tierra, será el destino eterno de tu alma. Si tú vas por caminos de muerte, tu destino eterno será la condenación, el tormento eterno. Pero si tú estás en el camino de la vida, tu destino eterno será el cielo, eternamente con Dios. La elección y la decisión es un asunto personal, estimado amigo. ¿Por cuál camino vas? Una buena pregunta a tu conciencia.